Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esta es la segunda parte del video anterior, donde estábamos haciendo un breve recorrido histórico, donde demostrábamos cuáles eran las principales sectas que se han separado de la Iglesia Católica. Establecimos que en el año 1054 la Iglesia mal llamada ortodoxa se separó de Roma, de la Iglesia Católica, y en el año 1517 Lutero funda la primera iglesia protestante, las que se han venido después a conocer como iglesias evangélicas, que hoy son más de 2000. Están muy divididas entre ellas. Y dejamos en la parte final de nuestro video anterior establecido que en el año 1058 sale del catolicismo también la iglesia modernista, que tiene como su primer líder a Juan XXIII, que aparentó y confundió a muchos diciendo ser un legítimo papa de la Iglesia Católica, cuando hoy veremos que no fue así. Hoy les traemos un gráfico también donde vamos a explicar y nos vamos a concentrar en los últimos 60 años de la Iglesia Católica. Empezamos en el año 1958, cuando muere su santidad Pío XII. Al morir su santidad Pío XII fue electo Juan XXIII, que su nombre real era Angelo Roncalli, Sabemos que este fue el primer antipapa de la Iglesia modernista. Este fue el que convocó el Concilio Vaticano II en el año 1962, que él al morir en el 63 no pudo terminar y tuvo que ser terminado 3 años después, en el 65, por su sucesor, que fue Pablo VI. Su apellido real era Montini, ambos de Italia. Montini estuvo usurpando la Santa Sede desde el año 1963 hasta el año 1978. En este caso, Pablo VI fue uno de los antipapas modernistas que más daño le hizo a la Iglesia. Él fue el que modificó el ritual de ordenación sacerdotal, haciendo inválido el que actualmente usan ellos, los modernistas, y él fue el que cambió la misa. Él es el codificador, junto a Aníbal Bugnini, de la nueva misa que hoy es conocida en el mundo entero en las parroquias modernistas. En el año 1978 llega Juan Pablo I, de apellido Luciani, italiano también como los dos anteriores, pero murió a los 33 días, apenas pudo usurpar más tiempo el Vaticano. Después llegó Juan Pablo II, polaco, de apellido Wojtyła, que sí duró en Roma bastante tiempo, como se pueden dar cuenta, desde 1978 hasta el año 2005. Wojtyła fue, algunos reconocen como el Napoleón católico. ¿En qué sentido? Napoleón, como ustedes deben saber, era un hijo de la Revolución Francesa, pero al final se volvió un poco conservador. Pero conservador y todo, siguió siendo un revolucionario en su pensamiento. Asimismo, Juan Pablo II era conservador en algunas cuestiones, sobre todo en moral, era muy contrario al aborto, muy contrario a los métodos anticonceptivos, muy contrario a las relaciones homosexuales, a la ideología de género, etc. Pero era un gran progresista en materia eclesiológica y dogmática. Juan Pablo II era el ícono del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Tan es así que llegó a ser lo que no fue capaz de hacer ni Pablo VI ni Juan XXIII. Me refiero a la reunión interreligiosa en el año 1986 en Asís, Italia, donde congregó a líderes religiosos del mundo entero para que todos juntos rezaran por la paz. Evidentemente, como se ha demostrado en la web, en muchas páginas de los católicos reales, dicho encuentro de Asís siguió un ritual masónico. Estuvieron sentados en forma de cuadrado con unas flores en el medio. Toda esa simbología es masónica. El que quiere investigar podrá hacerlo. En la web abundan recursos sobre ello. En el año 2005, al morir Juan Pablo II, llega Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. Benedicto XVI aparentó ser un restaurador
de la misa tradicional. Y en el año 2007 publicó un motu propio titulado Summorum Pontificum, donde él daba plena libertad a todos los sacerdotes que así lo desearan de celebrar la misa antigua sin necesidad del permiso de sus obispos. Pero eso no fue más que un anzuelo, una trampa que él tendió a muchos tradicionales que estaban confundidos y todavía estaban dentro del modernismo, pensando que allí estaba la Iglesia Católica. Y cuando Ratzinger hace y toma esta medida, ellos con más razón dijeron: wow, es un papa real, un papa que quiere la misa, que respeta la misa. Realmente sabemos que en vez de Benedicto XVI era Benedito XVI, porque no era más que una mordida llena de veneno a los incautos. Si Benedicto XVI hubiera sido católico, no hubiera tolerado y permitido la misa antigua, sino que hubiera abrogado la nueva, que es una misa bastarda, blasfema y totalmente injuriosa a nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XVI, como ustedes saben, en el 2003 no murió, sino que abdicó de un trono que nunca poseyó legítimamente. Estamos hablando de todos estos, son usurpadores de la silla de Pedro. Pero bueno, en su mundo, en su imaginario modernista, este señor, que supuestamente era el Papa, en el 2013 pues renunció al papado, en realidad al pseudopapado, y pues llegó el feroz ultramodernista, el peor de todos, evidentemente, y actual todavía usurpador de la sede de Pedro, Francisco, que es de Argentina. Su apellido es Bergoglio, se llama Jorge Mario Bergoglio. Francisco, como ustedes muchos de los que ven nuestro canal saben, es más abierto en sus blasfemias y herejías que los antipapas anteriores. Quizás sea también porque esto ha sido un proceso gradual y Francisco no es más que el fruto podrido de este árbol podrido y envenenado. Muchos quieren hacer leña a Francisco, dando a entender que los anteriores eran conservadores o que eran mejores. Realmente Francisco es más descarado y abierto, y podríamos hasta decir sincero en sus elucubraciones heréticas modernistas. Pero no hace más que llevar a las últimas consecuencias y a las últimas conclusiones los presupuestos teológicos y eclesiológicos de la iglesia modernista a la que él pertenece, en la que él hoy es su líder mundial. Bien, aquí en este gráfico hemos hecho un resumen de los principales líderes, los 6 antipapas modernistas de la secta del Vaticano II. Decimos secta del Vaticano II porque fue donde se configuró esa nueva religión distinta de la Iglesia Católica. Y por eso es que ellos no son la Iglesia Católica, sino que son una nueva iglesia. Así como en el gráfico que le habíamos enseñado en el video anterior, si me permiten sacarlo. Así como en el año 1054 se separó la Iglesia Ortodoxa, nace la Iglesia Ortodoxa, se separan esos cristianos de nosotros los católicos, y en el año 1517 se separan los protestantes para después seguirse separando entre ellos. Así, en el año 1958 se separan de los católicos los modernistas. Es la última gran herejía de nuestros tiempos, definida por su santidad San Pío X como la cloaca y síntesis de todas las herejías. La conclusión de estos dos videos, como ustedes podrán apreciar, es que si usted quiere hoy estar en la iglesia que Cristo fundó, que evidentemente es la Iglesia Católica, no puede ser ni ortodoxo, ni protestante, ni modernista. Usted tiene que ser simplemente católico. ¿Cómo se conocen a los católicos de hoy en día? Como hay tanta confusión entre la Iglesia Católica real y la Iglesia modernista, a los católicos se les conoce hoy en día como tradicionalistas. Sin embargo, de más está decir que decir católico tradicionalista es como decir helado frío. No hay helado caliente, todos los helados son fríos. No hay católico no tradicionalista. La Iglesia Católica, por definición, tiene dos fuentes en su autoridad, y es la Biblia y la tradición, legítimamente interpretadas por el magisterio. El católico que no respete la tradición católica no es católico, y es lo que hacen estos. Los modernistas no respetan las tradiciones de 19 siglos que le precedieron a ellos. Y quiero concluir
el video haciendo una reflexión que muchos de ustedes podrán comprobar en sus respectivas parroquias modernistas. Ahora me estoy dirigiendo a los católicos modernistas que de buena voluntad no sabían esto y por primera vez tienen este conocimiento y han quedado como muy impactados. Pueden estar incluso asustados. ¿Qué está diciendo este señor aquí? ¿Cómo que yo no soy católico? Yo sí soy católico. Bueno, aunque suene duro, no lo es. Investigue todo esto que le hemos presentado, averigüe qué cosa es la herejía modernista, averigüe qué sucedió en el Vaticano II, averigüe sobre la resistencia de la Iglesia Católica verdadera a todas las fechorías de los modernistas desde el año 58 hasta la fecha, y se encontrará con una gran cantidad de sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, familias, seglares, que resistiendo los embates de la herejía modernista se mantenían firmes en la doctrina, en los sacramentos y en la obediencia a los legítimos pastores de la Iglesia Católica de siempre. Un ejemplo al alcance de cualquier modernista que sea sincero y busque a Dios y busque la verdad de todo corazón. Preséntele a su párroco en la iglesia modernista donde usted va un libro de teología que sea anterior al Concilio Vaticano II. Sobre todo que tenga hojas amarillas, una forma que esté bien antiguo. Y pregúntele a su párroco si él le permite leer ese libro, si él le recomienda leer ese libro. Lo más probable, es una pregunta retórica, es que su párroco le diga ese libro es preconciliar. ¿Qué es eso de preconciliar? Quiere decir simplemente que fue escrito antes del concilio. Y bien, ¿qué tiene que ver? La iglesia ha tenido más de 20 concilios, le puede usted decir a su párroco. Y él va a insistir, es preconciliar, es preconciliar. Y es simplemente que ellos son sinceros. Ellos saben que en el Concilio Vaticano II surgió una nueva religión que no está contenida en ningún libro anterior a ese evento, al Concilio Vaticano II. Y que por lo tanto, si usted se forma teológicamente con libros anteriores al Concilio Vaticano II, usted no va a pertenecer a la religión de ellos. Va a ser católico, que es lo que somos nosotros, los que le estamos hablando. A mí me pasó cuando iba al modernismo. Yo vengo del modernismo. Y le ha pasado a muchas personas. Esto es un experimento que puede hacer cualquier individuo que pertenezca todavía hoy al modernismo. Háblele a su párroco. Estoy leyendo tal libro del año 1910. Y si le pones 1800 algo, se arrebatan. Mientras más para atrás esté el libro, más los pones nerviosos. Porque el modernismo es esa herejía que pretende modernizar la religión. Y por lo tanto, mientras más vieja sea la literatura cristiana, pues más desfasada está y más necesitada de ayornamiento, que fue lo que Juan 23 le vendió a la iglesia y al mundo, que era lo que le iba a traer a la iglesia, un rejuvenecimiento, un aire fresco que iba a entrar en la iglesia. Y lo que entró fue realmente una nueva iglesia fundada sobre la nada. Da pena reconocerlo, pero la iglesia modernista tiene menos años que las iglesias protestantes. Hasta hablamos, por ejemplo, la iglesia luterana tiene 500 años. La iglesia modernista no tiene 70. Estamos hablando de una de las iglesias de menor edad, por decirlo de alguna manera. Bien, esto es todo por hoy. Estudien con detenimiento, con mucha sinceridad, todas estas cuestiones que son trascendentales para nuestra salvación y atañen a Dios, a su verdadera iglesia. No son cuestiones frívolas, son muy importantes. Sin más, les deseamos que Dios siempre los bendiga y que la Virgen Santísima les acompañe.